Muy bien. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas sean a esta clase especial o temática sobre la relación que existe entre el arte y la muerte. Bueno, mi nombre es Valfer Alberto y se organizó esta pequeña conferencia a propósito de la situación festiva por la que estamos atravesando justamente el día de hoy, primero, y el día de mañana, 2 de noviembre. Lo organizamos a través de Modularte, donde usualmente realizamos este tipo de actividades. Y bueno, pues ojalá y les guste lo que les hemos preparado, ¿vale? Como habrán visto, a lo mejor en el cartel que estuvo compartiéndose en redes sociales, se eligió esta pieza de Andy Warhol como la imagen del cartel, ¿no? Esta pieza es silla eléctrica y refleja, pues evidentemente, la silla eléctrica, que en Estados Unidos tiene una connotación simbólica muy interesante, a diferencia de otros países. Como sabrán, Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, tienen la pena de muerte como una posibilidad jurídica, cosa que no existe en otro lado, no existe en todos lados, perdón, es decir, en otros, no en todos los países se puede llegar a ese tipo de situaciones jurídicas. Y bueno, pues es un símbolo, digámoslo, de la muerte en Estados Unidos provocada por un sistema legislativo. Evidentemente es solamente, además de eso, digámoslo, de esta cuestión simbólica que tiene esta obra, me parece una obra que realiza Warhol muy tétrica, muy interesante, ¿no? Los contrastes que tiene, la forma solitaria de este lugar para la muerte. Y bueno, en ese sentido fue que se eligió como la fotografía ideal o la obra visual ideal para el cartel, ¿vale? Y bueno, entre otras cosas, vamos a revisar un par de obras más de Warhol, es el artista que más obras vamos a ver. Prometo que no es una clase sobre Warhol, pero veremos por qué considero importante, ¿no? Y bueno, les repito mi nombre, yo soy Valfer Alberto, y bueno, ahora vamos a tener una pequeña introducción a el tema del arte. Pareciera muy intuitivo o pareciera algo que todos podríamos saber, ¿no? Pero no siempre es así. Y me gustaría comenzar con algunas aclaraciones o algunas precisiones conceptuales y temáticas de lo que significa el arte o de lo que podríamos pensar que es el arte, ¿no? El arte es un producto cultural denme un segundo, me estaban preguntando sobre el link para ingresar. Es una producción cultural, es una producción, es decir, es algo que nace, que se hace en las sociedades, desde las sociedades y para las sociedades, para los entramados culturales, es una producción meramente humana, ajá, y ha estado básicamente desde siempre, ¿no? Desde que somos los seres humanos que podríamos considerarnos como tales desde entonces. Eso ya tiene, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, en este sentido, es importante pensar la relación que existe con el arte como un producto, insisto, temporal. Eso es algo muy importante porque si bien ha estado a lo largo de nuestra humanidad, no significa que siga siendo el mismo o que la producción artística sea igual o que se preocupe sobre los mismos intereses. Al contrario, siempre hay un desenvolvimiento espacio-temporal de la producción artística, siempre es distintiva de un espacio y de un tiempo, siempre cambia, siempre está en rotación. El producto artístico siempre es algo distinto, ¿vale? Y eso es muy interesante y eso es muy importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, el producto artístico, insisto, sin tratar de definirlo de una manera muy absoluta o muy radical, porque es una imprecisión, una precisión compleja, acontece en distintos formatos. Tenemos los formatos clásicos como la pintura, la arquitectura, la música, etcétera. Hoy, en nuestra contemporaneidad, tenemos otros formatos muy distintos a los clásicos, como el arte digital o el bioarte, por ejemplo, pero bueno, digamos que la gama de formatos enriquece esto mismo que les estoy compartiendo sobre el hecho de que el arte es algo muy distinto, muy cambiante, es algo muy múltiple, pero digamos que de algún modo
lo que tiene en común es ese je ne sais quoi de lo que nos hace ser humanos, ¿no? Esa capacidad de expresión, de autoexpresión, de representación y de autorrepresentación a través de la modificación de materiales, ¿no? Entonces, la obra de arte es eso, es el producto de un trabajo, de un esfuerzo intelectual, de un esfuerzo técnico y tecnológico, ¿vale? Y bueno, les puse esta pieza que tienen aquí al lado de una representación para entrar justamente en materia ya a lo que nos toca en esta ocasión en este domingo tan, pues puede ser muy melancólico, puede ser muy alegre, ¿no? Depende de nuestra situación, nuestro estado emocional, pero bueno, que indudablemente está relacionado con la rememoración de lo que es el arte, ¿no? Y bueno, tenemos a La muerte y el leñador de Jean-François Millet, que hace una reflexión muy interesante sobre la muerte, pero más allá de la muerte en sí misma, que como vamos a ver es algo inevitable, etcétera, aquí hay una doble, digamos, situación de tragedia, por decirlo de algún modo. Como pueden observar en la imagen, la muerte, ¿no? Está tocando a este pobre hombre que se ve, pues, desgastado, que se ve agotado, que se ve, ¿cómo decirlo? Pues que tiene algún tipo de dolencia, ¿no? Que está ahí arrojado sobre su madera, seguramente de una larga jornada de trabajo muy compleja, y bueno, llega un punto en el que el cuerpo ya no resiste, llega un punto en el que los cuerpos violentados sistemáticamente por las condiciones laborales de precariedad no resiste, y es ahí cuando entra la muerte, cuando la muerte le arrebata la vida a este individuo. Y esta pintura de Millet nos permite hacer esa reflexión, no solo la muerte en sí misma y su acontecimiento, sino la muerte en su devenir, y digamos en su devenir en casos concretos. ¿Cómo es que acontece la muerte? ¿Cómo es que nos acontece la muerte? ¿Cómo es que de hecho transcurre la muerte? Y vamos a ver a lo largo de la clase múltiples ejemplos, pero que todos ellos giran en torno precisamente a la tensión que existe entre la vida y la muerte. El arte es esa cosa, entre otras más, que está entre el nacimiento, entre la vida y la muerte. La muerte es el límite de la sensibilidad. La muerte es nuestro límite. La muerte es la máxima expresión de cualquier cosa, ¿no? Más allá de eso, no tenemos razón, razón en el sentido de pensamiento. No tenemos pensamiento, no tenemos conciencia no tenemos alguna forma de realmente conocer qué hay después de ese límite, porque justamente todas nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades de sentido tienen ese límite. Ahí colapsa nuestra posibilidad de seguir siendo lo que somos, ¿no? Entonces, la muerte es justamente el límite de todo lo que se expresa de la vida, y una parte importante de la expresión de la vida es justamente el arte. El arte es una manifestación empírica de lo que transcurre durante nuestra vida. Por eso el arte va a reflexionar sobre todo. El arte, a pesar de que los tiempos van cambiando, los tiempos son distintos, evidentemente no había arte capitalista o pensada en contra del capital en el siglo II, o no había arte cristiano hace 10 millones de años, no estoy diciendo una bobada. Sí hay una reflexión sostenida y constante sobre la muerte, y es aquí donde también quiero hacer una reflexión un poco más profunda del por qué. Por qué la obra de arte siempre hace una reflexión sobre la muerte y la vida, porque son condiciones, digámoslo, ontológicas, vamos a decirlo ya con esa fuerza, ontológicas. Es algo que nunca vamos a dejar de prescindir. Es algo que configura totalmente nuestra existencia. La vida y la muerte son los parámetros entre los que nos encontramos. Por eso la obra de arte de hace 10 años y de hace 100 y de hace 1000 van a tener siempre una reflexión sobre la muerte, porque nosotros en este sentido somos iguales a los griegos del siglo III antes de Cristo. Es decir, a la humanidad le es inherente la vida y la muerte.
Por eso es tan importante un tema como la muerte, porque es algo que nos preocupa y nos ocupa todo el tiempo. Decía Heidegger, somos el ser para la muerte. De algún modo estamos proyectados a morir. Todo el tiempo puede acontecer. La muerte es la probabilidad más grande. Entonces, estamos de algún modo en acecho constante por la muerte, ¿no? Y en este sentido, la obra de arte, los y las artistas, sus pulsiones, sus deseos, etcétera, transcurren siempre reflexionando, creo yo, en mayor o menor medida sobre la tensión entre la vida y la muerte. Entonces, es muy importante pensar el arte desde ahí, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco en materia, les quería comentar que voy a hacer una sesión como un poco de corrido porque también tengo muchos temas y al final ya mejor hacemos una reflexión un poco más general, ¿no? Y bueno, ya entrando en detalle, ya entrando, pues ya a ver, pues digamos, cómo es que se materializa o cómo es que se cristaliza o cómo es que se toma forma esta reflexión sobre la muerte, e insisto, la muerte de una manera muy, muy amplia también, porque la interpretación de la muerte, la relación que han tenido las culturas con la muerte es bien distinta y en cada momento y en cada época y en cada lugar es totalmente distinta. La relación que tenemos México, y voy a hablar México en un sentido abstracto, que tiene con la muerte con relación a otros países es totalmente distinta. Nosotros tenemos cierto sentimiento complejo de entender el fenómeno de la muerte. No lo vemos a lo mejor como algo heroico, como lo habrán visto los griegos, ¿no? En algún momento de enfrentamiento no hay como esa conciencia bélica de guerra, creo yo, ¿no? Nosotros más bien hacemos como una reflexión en torno a que la muerte no está en otro espacio, sino en la memoria, en la presencia, ¿no? Todos estos altares y estos tributos que estamos viendo ahorita, que digo, desde una perspectiva antropológica, pues se refiere a ciertos usos y costumbres, pero desde a lo mejor pensando en una reflexión filosófica más amplia, de largo aliento, pues estamos viendo ahí una postura, ¿no? Una actitud, una interpretación del fenómeno de la muerte desde una conciencia colectiva, desde cómo los seres humanos estamos apreciando, viendo, reconociendo y entendiendo el fenómeno de la muerte, muy distinto a otros. Entonces, eso es bien interesante, hay que tenerlo todo el tiempo. Lo que vamos a ver ahorita son interpretaciones, reinterpretaciones, formas de ver, formas de sentir y formas de entender la muerte. Y por eso es un tema tan, tan importante. Y bueno, tal vez no sea muy evidente, pero es un tema que personalmente me apasiona, tanto que creo que en verdad es uno de los temas más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, del lado izquierdo tenemos un Cristo muerto, ayudado por un ángel de Antonello da Messina. Evidentemente reconocemos el estilo renacentista, ¿no? En toda la expresión de la obra. Entonces, es muy renacentista la expresión del cuadro. Vean cómo tiene del lado derecho el agujero por el cual lo picaron para comprobar que estuviera muerto realmente. Y ahí hay una representación de un ángel, que los ángeles, bueno, ya sabemos en la religión judeocristiana que forman parte de este imaginario colectivo de seres entre los dioses, la fuerza del Dios Padre y su corte celestial y lo humano, ¿no? Son como estos mediadores que de hecho tienen influencia y tal vez alguien que se dedique a estudios de la religión me desmienta porque no soy un especialista en el tema, ni mucho menos, pero según yo tiene como cierta relación de los daimones griegos, que eran justamente estas personalidades intermedias entre lo humano, ¿no? Lo humano en el plano de lo fenomenológico, en el plano de lo existente y lo divino con toda esta carga de poder, ¿no? De poder celestial, los dioses de verdad, los grandes dioses, y los daimones eran como estos dioses intermedios, ¿no? Estas figuras que podían entrar y salir en estas dos dimensiones, ¿no? Y del lado derecho tenemos una representación del fascinante Francisco de Goya,
un poco más tétrica, ya cuando, si gustan entrarle a Francisco de Goya, lo recomiendo un montón. Es una delicia lo que hace en términos de este como sabor tétrico que le imprime a las obras, ¿no? Vemos dos motivos o dos representaciones muy similares en tanto que forman parte de la historia de la narración de Cristo, la vida de Cristo, ¿no? Ya saben que la Biblia tiene toda una literatura que va narrando los momentos más divinos de la existencia de Cristo y de sus allegados, y evidentemente, ¿quién más digno que el Padre terrenal de Jesucristo, que fue San José? San José, recuerden, era el esposo de la Virgen María y fueron la pareja encargada de dar a luz en este estado de embarazo celestial, ¿no? Mágico, al niño Jesús, ¿no? Pero evidentemente San José tiene toda una ubicación divina importantísima en la historia de Cristo porque era su padre, fue el hombre que fue elegido por Dios, Dios Padre, ¿no? Dios Padre, Dios, y la Virgen María, ¿no? Incluso cuando la Virgen María es recogida de la tierra, tiene un montón de representaciones. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí el sentido, o podemos leerlo de este modo, el sentido que le dan a la muerte estos artistas. Pero vean que es una muerte celestial, es una muerte cargada de atributos religiosos, es una muerte que no es a lo mejor una muerte como la pensaríamos quienes no profesamos esa fe, ¿no? Entonces, esta representación de divinidades, ¿no? En el hecho de muerte de San José, que están ahí para recogerlo de este mundo y llevarlo, desplazarlo hacia el otro universo, ¿no? Hacia el otro eterno cielo, ¿no? Y bueno, otra reflexión interesante de la historia del arte con relación a esto que hemos platicado es la famosísima muerte de Sócrates. Esta pieza que tienen aquí de Jacques-Louis David, seguramente la han visto en algún lado porque es como súper famosa y está en todos lados, ¿no? Como la de Atenas. Sin embargo, lo que no sabemos siempre es que deriva o emana de un texto de Platón, que justamente es sobre la muerte de Sócrates. Platón, bueno, Sócrates lo condenan por perversión, ¿no? En esta idea de que era un liberador de la conciencia, de la razón, del pensamiento, y bueno, se veía como un mártir, ¿no? Un individuo, bueno, se vio como un mártir, pero en ese momento se veía como un individuo que de algún modo dañaba a las sociedades, ¿no? Y ahí hay toda una reflexión sobre la importancia de la filosofía, ¿no? Y, en fin, el punto es que en esta obra que tiene Platón sobre Sócrates, hace toda una narración, ¿no? En diálogo, porque así escribe Platón, en diálogos, en la cual Sócrates le cuenta justamente a sus compañeros, incluso a su mujer, que llegan a llorarle porque ya lo van a matar con la cicuta, y Sócrates ahí lanza a Platón a través de Sócrates toda su postura de la filosofía con relación a la otra vida o a la muerte. ¿Qué es lo que pasa? A ustedes ven visualmente la configuración a un Sócrates empoderado, por decirlo de algún modo, a un Sócrates fuerte, a un Sócrates con fortaleza, ¿no? No una persona que sabe que va a morir como usualmente la recordaríamos, ¿no? A lo mejor con temor, con tristeza, con dolor. No, al contrario, Sócrates es la expresión de la templanza, por decirlo de algún modo. ¿Y por qué? Bueno, pues justamente lo que hace el texto es narrar y contar por qué Sócrates considera que morir no es incorrecto o no está mal, o al contrario es una salida. Y entonces Sócrates hace una reflexión de lo que significa la vida en el sentido en el que es solamente un paso para llegar al otro lugar. Esto se relaciona con la idea de las ideas de Platón y el punto, digamos, de manera muy general, es que para Sócrates, Platón, la vida es solamente un paso para filosofar, para hacer las cosas bien y cuando llegue el momento desprender tu alma y que suba con toda la dignidad a regocijarse en el mundo de las ideas, en el mundo de la contemplación eterna. Entonces, es bien interesante, es bien distinta esta postura de
sobre la muerte, ¿no? Vean que para otras sociedades, otras culturas, otros individuos, puede ser un fenómeno muy, por decirlo menos, doloroso, muy trágico, pero el estoicismo casi, casi filosófico, el ascetismo, el desprecio al cuerpo de estos filósofos metafísicos, era lo mejor que les podía pasar, ¿no? La muerte para ellos era justamente este proceso de desprendimiento del alma y por lo tanto era un proceso natural. La vida era un proceso fatigoso para poder acceder a ese nivel. Es decir, la vida es solamente lo que tenemos que hacer para acceder a ese nivel, ¿no? Entonces, en las consideraciones filosóficas de entender a la muerte, van a ser retomadas mucho por la religión judeocristiana, como les había comentado aquí, en esta suerte de que la muerte no necesariamente es algo negativo, en tanto que si somos personas buenas, vamos a llegar a este estado de contemplación eterna con Dios, Dios cristiano para los judeocristianos y las ideas y el uno, ¿no? Para la perspectiva platónica y neoplatónica. Ahora, esas, digamos, son dos formas de pensar, de entender, como lo hemos venido comentando, a la muerte, de relacionarnos con ella misma. Sin embargo, hay otros aconteceres, hay otros acontecimientos mucho más sangrientos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y este que les presento ahorita es del fantástico de la Croix, uno de los pintores así hechos y derechos, ¿no? Un pintor súper académico, un pintor con una formación plástica impresionante y bueno, realiza este cuadro que yo me imagino que es gigante, que es la muerte de Sardanápalo. Yo les voy a contar la historia que está bien compleja, ¿no? Está bien dolorosa. Pues resulta que este individuo, hay unos años antes de Cristo, pues ya saben, eran estos gentes poderosas, ¿no? Con palacios, con estrategias militares, con guerra, que pues estaban ahí conquistando ciertas áreas, ¿no? Pero en algún momento, como justo sucede en la lógica dialéctica de la guerra, pues pierde, ¿no? Pierde, se ve, digamos, comprometido su poder y lo acechan, ¿no? Estaban a punto de asesinarlo a Sardanápalo, ¿no? Y decidió que lo mejor que podía hacer era asesinar a todas sus esposas, asesinar a todas sus mujeres y asesinarse a él mismo. Lo que hizo fue realizar un suicidio colectivo y un asesinato colectivo porque no quería que nada quedara en manos del otro del otro poseedor, ¿no? Del otro individuo. Y la forma en la cual de la Croix relaciona esta narración o esta pues leyenda, por decirlo de algún modo histórica, con la configuración de colores, con la configuración de la escena, es algo fascinante porque nos transmite el momento, ¿no? Otra vez, un momento previo a la muerte, el momento más trágico frente a lo inevitable, ¿no? Insisto, pensando una vez desde lo que hemos comentado anteriormente de la reflexión de la muerte como el límite, ¿no? Como lo inevitable, pues morir simplemente es algo que va a pasar, ¿no? Es algo que va a llegar. Pero también eso es muy interesante, cómo en la historia del arte se van a reflexionar sobre los caminos, sobre el cómo vamos a llegar a eso, ¿no? O cómo es que ciertos individuos llegan a ese fin inevitable que es la muerte, y en este caso es sobre el asesino, entonces sobre el asesinato. Entonces ahí vemos a las mujeres con un rostro pálido, un rostro de dolor, un rostro de expresión, una articulación gestual de dolor, ¿no? De dolor, de que están siendo asesinadas y que van a ser asesinadas y que todo eso va a ser incendiado y que todo va a perecer por el capricho de un individuo, ¿no? Y además, insisto, de la Croix tiene una magistral forma para pintar. Vean cómo tiene al caballo que pinta en la esquina inferior izquierda. Es una maravilla de pintor. Pero bueno, en este caso se está reflexionando sobre otra escena, digámoslo, histórica. Esto que les he contado, estas dos obras que hemos visto, estas tres obras que hemos visto y esta, son reflexiones artísticas en torno a la muerte,
muertes, digámoslo, icónicas o históricas. La clase está pensada para que tengamos otra suerte de ver, digamos, de vistas de cómo opera la muerte en otros espacios, pero bueno, esta hace una reflexión específica sobre muertes muy concretas, ¿no? Igual que esta que les presento a continuación, que es la muerte de Casagemas. Casagemas, recordemos, era amigo de Pablo Picasso, ya saben, en la vida bohemia del París de finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX, y era un individuo pues muy atormentado, ¿no? Insisto, bohemio, con problemas, diríamos ahora, emocionales o psicológicos, no lo sé, eh, y bueno, decide que por X situaciones de la vida se suicida, ¿no? Se suicida y se da muerte Pablo Picasso, perdón, Casagemas, se da muerte a sí mismo y eso tiene un impacto mayúsculo en un sentido muy fuerte para Picasso, tanto que comienza un periodo que se va a denominar el periodo azul de Pablo Picasso y bueno, comienza justamente con la melancolía y la tristeza de haber visto muerto a una persona que quería muchísimo, ¿no? En términos técnicos y plásticos, la representación de la muerte o de una situación relacionada con la muerte, pues evidentemente hace mano o hace uso de los colores oscuros, pero también de los colores azules. El azul tiene una posibilidad simbólica de transmitir una sensación de dolor, una sensación de tristeza, de melancolía. Por eso el periodo azul de Pablo Picasso podríamos, insisto, leerlo desde ese modo como una reflexión de la tragedia, sobre la tragedia y de la muerte misma, del dolor, de la tristeza, de eso otro que también forma parte de la vida, que no necesariamente es positivo y que también es inevitable, ¿no? Otra vez ya lo hemos dicho en algunos otros espacios, no se puede aspirar es un poco absurdo hacerlo a que todo el tiempo estemos felices o que todo el tiempo estemos contentos o que todo el tiempo estemos bien. La vida tiene bucles o tiene momentos o tiene acontecimientos distintos. La vida es la expresión de posibilidad. Por lo tanto, la muerte, insisto, nos configura, está presente todo el tiempo. La pérdida, el duelo, el dolor, la tristeza es algo inevitable. Mientras vivamos, vamos a sufrir y a tener momentos de alegría. Eso es algo inevitable, eso conforma nuestra realidad, ¿no? Y bueno, evidentemente un artista como Pablo Picasso, muy sensible, ¿no? Pablo Picasso es otro así gran artista académico y con una técnica impresionante. Y justamente, evidentemente, los artistas también se ven atravesados y las artistas se ven atravesadas por las condiciones que les tocan vivir, ¿no? Y la obra de arte que ellos produzcan siempre es una reflexión igualmente desde esa condición, ¿no? Otra muerte icónica, otra muerte televisada, ¿no? Muy distinto. También hay que ver, aquí esta obra nos permite pensar otra cosa. Las muertes que hemos visto no son, algunas son mitológicas, algunas son muy concretas, digámoslo, y en el tiempo, pues muy alejado. Pero, ¿qué pasa con la muerte contemporánea? ¿Qué pasa con la muerte de la televisión? ¿No? ¿Qué pasa con la posibilidad de que una cámara esté grabando los momentos en los que alguien muere o en que algo muere o que sucede un acontecimiento que da muerte a, ¿no? Y digo, lo podemos pensar desde el ejemplo más obsceno, por ejemplo, de decir el periódico este de Alarma, ¿no? Que es de la nota roja y toda este archivo visual y audiovisual, como es en el caso de la televisión, que registra el momento de la muerte. ¿Cómo eso cambia nuestra experiencia como individuos? ¿Cómo nos relacionamos con la muerte a partir de su exhibición casi pornográfica en los medios de comunicación? Y me gusta mucho esta pintura de Botero, también Botero es de mi, bueno, spoiler, todos los artistas que casi están viendo aquí son de mis favoritos, y justamente busco como los espacios sobre los que reflexionan sobre la muerte y se teje más o menos una pequeña narración. Botero me gusta mucho, es un artista pues muy bonito, digámoslo, a mí se me hace como eso, muy bonito, muy padre, pero también tiene, ¿no? Momentos que hacen una reflexión que podría no ser tan inocente. Y justamente es lo de la muerte de Pablo Escobar. Ustedes recordarán que Pablo Escobar pues, fue uno de los narcotraficantes más pesados de Latinoamérica y bueno, tuvo el control
supremo durante mucho tiempo en Colombia, hasta que fue perseguido y bueno, hay una serie de situaciones que igual digamos, la imagen Pablo Escobar ha detonado películas y ha detonado series y ha detonado documentales, etcétera. Pero lo interesante de aquí, o lo que a mí me pareció más interesante y que nos permite hacer la reflexión de esta obra, es justamente el momento en el que muere y cómo se construye una nueva mitología, ¿no? Casi, casi que es Pablo Escobar saliendo, ¿no? Por los tejados y lo alcanza una bala, ¿no? Y eso se volvió la imagen, ¿no? Es una imagen que tiene mucha fuerza simbólica, que tiene mucho poder, porque estábamos hablando de un individuo que puso bombas en las calles de Colombia, ¿no? Entonces, eso también en términos sociales tiene un impacto tremendo, ¿no? Pero, insisto, este caso concreto que nos permite Pablo Escobar es ver la muerte desde lo televisado, también la muerte como un espectáculo. Y eso es algo muy interesante porque en nuestra contemporaneidad el morir, el que la muerte acontezca puede ser susceptible de ser un video, puede ser susceptible de ser una imagen y eso cambia modifica nuestra experiencia con la relación a la muerte. Y esta imagen de Pablo Escobar nos permite de algún modo hacer eso, ¿no? Y bueno, hasta ahorita hemos visto unas poquitas obras de arte que tienen que ver con el acontecimiento o con la relación a personajes famosos, por decirlo de algún modo, o a historias o a contextos históricos específicos que de algún modo tienen una trascendencia histórica. Pero ahora vamos a ver otro tipo de muertes, ¿no? No solo importan representar o no solo se representan las muertes de individuos históricamente relevantes. ¿Qué pasa con todos aquellos que no tienen un nombre? ¿Qué pasa con quienes murieron y quedaron en el anonimato? ¿Qué pasa con la memoria de estos individuos? Y algunas obras que vamos a ver ahorita y a continuación, creo yo que hacen justamente una reflexión sobre la muerte como un fenómeno en común. Ya no la muerte de tal, ya no la muerte de X, ya no la muerte de Y, la muerte que nos es común y frente a quienes somos lo mismo, sujetos para morir. Esta pieza de Frida Kahlo, que también, bueno, yo sé que es Frida Kahlo una mujer muy polémica, una artista muy polémica y otra vez lo declaro, a mí me gusta mucho y bueno, más allá de la interpretación osada que tiene que ver con que Frida Kahlo siempre estaba sufriendo, que sí es en parte cierto, ¿no? Pero que no se reduce a eso, su capacidad y expresión artística. Aquí podemos ver la metamorfosis y la metamorfosis entendida como también algo mitológico y una narrativa importante en la literatura, que es este proceso de asimilarnos con los animales, ¿no? O esta posibilidad de sentirnos como animales, ¿no? Y aquí creo que hay un juego muy interesante que hace Frida Kahlo entre la representación de un venado, un animal usualmente asesinado, un animal usualmente muerto a manos del hombre por cacería o deporte, y ella haciendo como esta metamorfosis o esta interpretación de sí misma, ¿no? Pero ahí el juego simbólico es muy interesante, porque a lo mejor podríamos descender de aquí derivar una lectura desde la perspectiva de género. No han sido las mujeres corporalidades susceptibles de violencia objetiva por parte de hombres durante muchos años, ¿no? Años, durante muchísimo tiempo de la humanidad, no ha sido básicamente la lógica de la misoginia y del machismo lo que estarían denunciando. No se han asimilado muchas mujeres por parte de la perspectiva misógina de los hombres a un producto como un venado. ¿Por qué no podemos pensar una reflexión desde ahí? ¿Por qué no pensamos esta pieza más allá del sufrimiento que pueda tener el artista en concreto, sino como una representación, autorrepresentación simbólica de cómo ella se había sentido como mujer, ¿no? O como individuo femenino. Entonces, es una obra, yo creo que la obra de Frida Kahlo da para mucho para pensar en este sentido, ¿no? Y lo otro, evidentemente cierto, también era una mujer que tenía mucho dolor en su vida y que lo autoexpresaba. Y fíjense que también aquí nos podemos hacer otra reflexión en torno a la muerte. La vida es muy distinta para cada quien y hay muchas personas que sufren mucho en la vida, sufren y aún así continúan. Y hay otras personas que no sufren tanto, que no tienen, digamos, esta condición ontológica tan dolorosa, no les es tan difícil la vida. Entonces,
Hablar también del suicidio va a ser algo muy importante. El suicidio, decía Camus, lo estoy parafraseando, no habría pregunta más importante filosófica que la del suicidio. Y es muy cierto, ¿por qué no morir si va a ser inevitable? ¿No? Es ahí en el mito del Sísifo, en esta brillante introducción que tiene Camus sobre el suicidio, ¿no? Y es muy interesante pensar eso, porque evidentemente estos temas, como lo hemos venido insistiendo desde el momento de que iniciamos, son comunes al humano, a lo humano. Los humanos de toda la historia, de todo el tiempo, estamos atravesados por la misma condición. Ahí no hay cuestiones, digámoslo, es un suelo en parejo. Ahí no hay clase social, ahí no hay nada, ¿no? La muerte, el límite es común a todos. Ahí somos iguales frente a ellos, frente a todos. Y bueno, volviendo un poco y haciendo una relación específica con la violencia, la muerte que provocamos nosotras y nosotros al mundo natural, al mundo de lo vivo, que no sea lo humano, porque también eso es algo muy interesante. La muerte es común de lo vivo, no solo de los humanos. Todo lo que es vivo muere. La muerte es una condición de existencia de la vida en general y luego nosotros y nuestra soberbia, muy colonizadora, por decirlo de algún modo, no entendemos, no alcanzamos a entender eso, que nosotros somos una forma de vida de cientos y de miles y de millones. Ajá, una nada más. ¿Por qué nos hemos ensoberbecido tanto? Perdón si es que así no se dice. ¿Por qué hemos llevado nuestras aspiraciones de dominio y de destrucción de tal modo que hemos dado muerte constante a toda otra forma de vida humana y no humana? ¿Cuál ha sido la fuerza destructiva de la humanidad? ¿Qué es qué es lo que hemos pagado a costa de lo que hemos construido? Y eso es una reflexión muy contemporánea también sobre la muerte misma, porque estamos viendo cómo matamos todo nuestro entorno, lo destruimos, matamos árboles, matamos animales, matamos personas en desplazamientos. ¿Por qué no reconsiderarlo vivo? Y fíjense que cuando yo estaba escribiendo la presentación, yo escribí La casa del hipopótamo, pero lo puse con ese, ¿no? Con ese. O sea, y dije, mira, me equivoqué porque estaba en las nubes, ¿no? Y después me detonó así una reflexión y dije, no, voy a pensar si lo dejo con ese. Y me van a decir, ay, ese profesor no sabe escribir. Y entonces yo les iba a decir, esta obra es la representación del asesinato de un animal en su casa, en su entorno. ¿Por qué nosotros vamos a matar? ¿Por qué vamos a destruir? Cuando existen ecosistemas, existen sistemas autorregulados, ¿por qué? ¿Por qué vamos a dar muerte a otros lugares? Aquí digo, puede haber un argumento en contra, decir, bueno, es que comer, etcétera, la supervivencia, sí, pero volviendo un poco a la pieza de Frida Kahlo, ¿por qué es un deporte dar muerte? ¿Por qué nos parece bien poner a los animales a que peleen y que se mueran? ¿O por qué nos parece heroico ir a arrebatarle la vida a un ser humano, a un ser vivo no humano, con un arma? ¿Qué es lo que de fondo, cuáles son nuestros deseos que se ven satisfechos con este acto de dar a muerte? Porque pareciera, insisto, que la muerte pues, de estos individuos no humanos es irrelevante, cuando de hecho es muy, muy importante y hoy más que nunca tenemos que estar reflexionando no solo sobre la muerte de nosotros, sino sobre la muerte de lo que nos rodea. Y yo, por ejemplo, estaba viendo que muchos estaban haciendo sus calaveritas, sus ofrendas, y ponían ahí las fotos de los perritos, ¿no? Entonces yo entiendo, digamos, la relación emocional que puedes tener con una forma de vida no humana. Y eso también es interesante. La muerte la vemos y la pensamos y la solemos reflexionar solo desde la humanidad, porque somos relativamente egoístas en este sentido. Pero la muerte es un proceso de la vida, de la naturaleza, es un proceso planetario, ¿sí? Es una situación que está transcurriendo en todas las formas de vida que existen. Aquí la situación es qué hemos hecho para contribuir a que esa expansión de muerte sea o más dolorosa o más acelerada, ¿vale?
Y esta obra que también me fascina mucho de José Clemente Orozco, forma parte de su exposición de los Teules, una exposición que tuvo en 1947 en el Colegio de México, ya un Orozco grande, de hecho creo que murió ese año o muy poco después. Fue una gran exposición que curó mi profesora Dafne Cruz. Fue una obra de arte en general toda la exposición, pero quería reflexionar específicamente en esta pieza. Si alcanzan a apreciar, es un caballo muerto, es un caballo otra vez muerto en el conflicto de la guerra. Es un caballo que está tirado, que está atravesado, que está apuñalado por las flechas y por otra suerte de herramientas para la muerte, de tecnologías para dar muerte. Y es muy interesante la reflexión que hace José Clemente Orozco, porque lo que hace de fondo es hacer justamente una reflexión en general de la muerte y del dolor que provocó la conquista, no diciendo o los españoles buenos o malos, o los indígenas buenos o malos. No es una situación tan polar, no es para agarrar partido. Y más allá de lo que uno considere de ese fenómeno, en el fondo, la reflexión, yo diría, ontológica que hace Orozco es que fue un proceso de mestizaje cultural cuyo cuya esencia fue la muerte. Fue la muerte, el dolor y la tragedia, para ambos lados, tanto para los indígenas como para los españoles. Hubo mucha muerte. Ese es en el fondo lo que yo creo que hace José Clemente Orozco en esta pieza. Así como tiene esta pieza, tiene piezas de desmembrados, tiene, o sea, tiene toda una serie de cuadros. Búsquenla así como la exposición de los Teules y van a encontrar muchos cuadros, ¿no? Que justamente van hacia ese punto, van a darnos cuenta. No, José Clemente Orozco es muy inteligente y nos dice, más allá de tomar un partido, démonos cuenta que la guerra nos mata a todas y todos. En el fondo puede haber un ganador que sea el que domine hegemónica y culturalmente una nación, pero de fondo no hay ganadores porque murieron. ¿Sí? Hubo un conflicto de muerte, hubo un conflicto innecesario tal vez de derramamiento de sangre. Y eso también nos lleva a nosotros a pensar en nuestra contemporaneidad. ¿Qué estamos haciendo con nuestros fenómenos sociales tan violentos? ¿Qué está pasando con nuestra cultura tan violenta? ¿Qué nos está costando este mundo, entre comillas, moderno, que es el que nos ha tocado vivir, ¿no? Y bueno, otra obra, otros grandes pintores, a Picasso ya lo vimos, y a Manet. Vean esta obra que les pongo aquí, hace ya una interrelación entre lo que hemos visto del daño natural, animal, y el daño humano, ¿no? Aquí hay como una mezcla de ambos. Es un tema muy, muy polémico, lo de la torería, ¿no? Y este tipo de espectáculos de toros, pero bueno, en España saben que es pues muy, muy importante y no, justamente en ese sentido, no deja de ser un leitmotiv para algunos artistas, ¿no? Y en este caso no deja de ser un motivo de representación artística para Picasso. Y fíjense que es muy interesante la forma, ¿no? En la cual se pueden representar ambas escenas que digamos que operan en el mismo sentido, que es justamente la muerte de un torero. La muerte de un torero provocada por la estocada de un toro, ¿no? Que es una es un acontecimiento relativamente común en este tipo de espectáculos porque justamente en parte el espectáculo de la muerte tiene que ver con eso, con huir de la muerte del animal. Vean cómo es un enfrentamiento casi, casi romano, ¿no? Y bueno, el punto es que vean la representación de Picasso, cómo está ahí el torero anclado entre las dos formas, ¿no? Que es como un caballo y el toro ahí como desconfigurado en este estilo pues ya muy, muy post-cubista que tenía Picasso. Y del lado derecho vemos a un hombre hasta como heroico, ¿no? Yo lo veo como heroico, lo veo ahí como sobrepuesto el piso, no sé, sí, el piso donde está, y lo veo hasta heroico, ¿no? Lo veo como con porte, con una presencia de muerte muy distinta, o una representación muy distinta, como tal vez lo podríamos ver en una muerte tomada o captada por video y o fotografía, como lo habíamos platicado hace rato, ¿no? Vemos estos cuadros, vemos estas representaciones de hace 80 años y casi 150, y uno dice, órale, ¿no? O sea, sí está como visualmente, pues
digamos, nos transmite, ¿no? Este fenómeno o este acontecimiento, pero lo comparamos con un video que podamos ver ahorita o con una fotografía, insisto, y es una experiencia totalmente distinta. Por eso les decía, las tecnologías modifican nuestra percepción y nuestra relación con la muerte. Tal vez estos cuadros en su momento pues daban una sensación de temor, daban una sensación de pues de mayor impresión, digámoslo, para ver estas cosas. Pero ahora hemos estado tan acostumbrados a la hiperexposición pornográfica de la muerte en todo el tiempo y de todos modos y de todos lados, que nuestra sensibilidad se ha vuelto distinta. Y por distinta quiero decir casi, casi que se ha vuelto más rígida y que pocas cosas realmente nos sorprenden, porque nuestros ojos se han llenado con tantas imágenes de muerte que habrá que preguntarnos cuál es ahora nuestra relación con la muerte. Ajá, y por qué incluso en algunos casos ya no nos sorprende. Ya pareciera que estamos anestesiados frente a tanta noticia y frente a tanto asesinato. Otra gran obra, otra obra de mis favoritas y que tiene que ver con lo que estamos viviendo también en este contexto, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues sí, igual un año muy distinto, un año muy complejo, un año que ha modificado la circularidad del mundo, que ha trastocado todas las dinámicas a las que estábamos acostumbradas y acostumbrados, y que en el fondo tiene otro, digamos, deriva de otra cuestión que es ineludible, que no va a ser nunca, y estoy seguro, tal vez sea una especulación muy amplia, pero estoy seguro de que no va a dejar de ser nunca una cosa que nos atormente, y es la enfermedad. Estar enfermos, y ahí habrá que pensar realmente qué estamos entendiendo por enfermedad, pero la enfermedad es parte constitutiva de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son cosas, voy a decirlo así, máquinas sensibles, articuladas, ¿no? Somos ecosistemas vivos y la enfermedad es una constante en ellos. Somos susceptibles o vulnerables a enfermarnos. Y esta pieza de Monk, que también otro fascinante, yo creo que uno de los artistas que más sintió la muerte, que más la vivió, que más fue sensible al hecho de morir y a las situaciones que nos dan muerte, pintó esta maravilla, el hecho de muerte por fiebre, ¿no? Fiebre, o sea, estamos en una urgencia pandémica por una situación de un virus que nos está pegando en nuestro mecanismo de respiración, nuestras vías respiratorias, y la escena se repite la escena. ¿Cuántos no están ahorita desafortunadamente así o cuántos no estuvieron así hace unos meses por lo que está pasando? ¿Cuánta gente no ha costado esta enfermedad? Y vean cómo este mundo moderno, avanzado, progresista, es ficcional o lo es en un sentido muy relativo, pero los dolores siguen siendo los mismos, las tragedias siguen siendo las mismas, la situación sigue siendo la misma, seguimos siendo los mismos monos que se van a morir. Y esta obra es muy común, nos pega ahorita directamente porque es lo que estamos viviendo. Hay gente que ahorita en su ofrenda ya puso fotografías de personas que se acaban de morir, que acaban de morir hoy, ayer, antier, o que acaban de morir hace unos meses y ya no están. Y no están por una enfermedad, y no están por una enfermedad que ha vuelto y ha desenfrenado todo lo que estábamos acostumbrados y acostumbradas. Una de esas una de esas dinámicas que giran la historia, ¿no? Y que la revuelcan y que le dan otra forma y que ese proceso siempre cuesta y ese proceso siempre cuesta vidas, ¿no? Las guerras fueron un contexto muy complejo que costó vidas, donde hay siempre muerte. Entonces, hay que ver este proceso de COVID-19 también como una alta factura de vida y de muerte. Le estaba leyendo las estadísticas que hay 37% más de muerte de lo que se podía esperar. O de lo que habitualmente hay, ¿no? Y otra obra del fascinante Klim para reflexionar como sobre el expresionismo es esta maravilla de muerte y vida. Y vean cómo Klim tiene además de evidentemente una técnica y un sello distintivo y único de su pintura, esta forma de darnos a entender cómo todo lo vivo, ¿no? Todo lo que acontece, todo lo que tiene color, todo lo que tiene forma biológica,
va a morir, ¿no? O sea, la muerte está ahí, llena de cruces, llena de elementos simbólicos, llena de tumbas, llena de cuerpos, y del otro lado la vida aconteciendo, la vida deviniendo, la vida siendo, ¿no? La vida, el conato afirmándose, el conato espinociano, ¿no? La pulsión de vida ahí presente, siendo, ¿no? Sin embargo, siendo en tanto que no llegue la muerte, en tanto que no nos aceche la inevitable meta a la que todos vamos a llegar, el inevitable lugar al que todas y todos estamos condenados por haber vivido, y es la muerte. Entonces, aquí fíjense que no es la muerte de tal, la muerte de aquel, la muerte de aquellos, de aquellas, no, es la muerte y la vida. La vida somos nosotros, somos nosotras, estamos en un proceso de vida, pero la muerte ahí está, para todas y para todos. Estos son los individuos sin nombres específicos que estamos ahí esperando a que nos llegue, a que simplemente se apague la vela de nuestra existencia y moramos. La cuestión aquí es cómo lo hacemos, a través de qué lo hacemos, quiénes lo hacen y por qué lo hacemos, ¿no? Esta fascinante fotografía, esta es una fotografía de Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo también súper importante para la historia del arte mexicana del siglo XX. Álvarez Bravo fue pues le tocó el contexto más bien como a Frida Kahlo, a Lola Cueto y a todos estos artistas de inicios del México moderno, el México moderno contemporáneo, digámoslo, que es el prerevolucionario, el revolucionario y el posrevolucionario. A partir de 1921 estamos justamente casi a los 100 años del nacimiento de este nuevo México. Bueno, pues evidentemente no solo representó una constante situación de cambio político, económico, geopolítico, diríamos ahorita desde la independencia de 1810 hasta la revolución, sino que la revolución misma fue todo un proceso de lucha, de pugna, de situación de violencia, ¿no? Para sacar a Díaz del poder y luego para reestructurar este nuevo México. Y bueno, ahí, como sabemos, fue justamente una situación muy conflictiva, pero una de las situaciones que deriva eso, pues es la modernización de México a través de sus infraestructuras, de sus estructuras, de sus secretarías y la creación de mecanismos como los sindicatos que hacen siempre una legítima resistencia a las violencias patronales, ¿no? Y bueno, en este caso, pues hemos visto que ha comenzado también un proceso o comenzó un proceso de manifestaciones políticas comunes a todo el mundo a partir que podemos leer muy bien a partir de ese momento, ¿no? Y entre muchas de estas, México fue configurando, digamos, la tolerancia que podríamos ahora nosotros suponer que existe en nuestro país o que al menos no se compara con otros estados más fascistas, pero esas huelgas, esas manifestaciones, los derechos que tenemos ahora y gran parte de la avanzada social jurídica de la cual somos parte nosotros, costó esto, costó muerte, costó violencia, costó represión, ajá, costó poner al Estado y el uso legítimo de la fuerza en contra de las aspiraciones y de las peticiones legítimas de quienes se sentían vulnerados y vulneradas. La historia del arte vista a través de la muerte, de las representaciones, de las movilizaciones sociales, es otro gran tema. Y hay un montón de cosas que ahora ya podemos ver otra vez televisadas, ¿no? Pero imagínense si ahora puede pasar lo que pasó esto en Estados Unidos, de que un policía asfixió a un hombre negro y se vio en todo el mundo. ¿Qué no pasó o qué no pudo haber pasado en la impunidad de la no mirada, en la impunidad de lo no visible? Y eso justamente también nos invita a pensar esto, ¿no? Estos héroes anónimos que no tienen nombre, que están desplazados, que están desaparecidos, que están perdidos en la memoria del país, pero que estuvieron ahí, sin embargo, haciendo presencia para darnos un poco de libertad, ¿no? Y esta obra de Manuel Álvarez Bravo, que a mí también me parece muy fascinante y que incluso se rumoraba que fue un fotomontaje, es decir, que no fue necesariamente algo que haya transcurrido, pero bueno, aún así es una fotografía muy fuerte, ¿no? Aquí es una representación muy vívida de la muerte y lo comparamos, por ejemplo, con las fotografías de 1968 que no se podían creer, ¿no? En su momento, pues no, ya ven que hubo todo un procedimiento
del gobierno para tratar de combatir la verdad y de que no era cierta. Pero sí, o sea, vemos ahora los archivos y están de terror los cuerpos apilados, los cuerpos violentados, y es ahí donde les digo, nuestra relación con la muerte se ve distinta o se representa distinta, se siente distinta a partir de este tipo de obras de arte de formatos contemporáneos, ¿no? Volviendo al fascinante Goya, dos representaciones, ¿no? Una muy romántica, como Goya, era no muy romántica, heroica, no sé, podemos ver ahí como, pues sí, el romanticismo siendo el romanticismo en el amor y la muerte, una mujer ahí en el llanto, ¿no? Con la gestualidad a todo lo que da, el sentimiento ahí, y un hombre en su lecho de muerte, ¿no? En su momento de muerte. Es heroico, insisto, por los elementos simbólicos que tenemos ahí, como la espada, ¿no? A lo mejor fue un embate, un combate, y bueno, la muerte pensada desde eso siempre tiene un carácter de heroico, y eso deriva de los griegos igualmente, ¿no? Para ellos morir en la batalla o morir en el campo era una muerte digna. Ahora nosotros no tendríamos esa conciencia, pero en algún momento sí. Por eso para muchas culturas morir, no, o bueno, para, no pensemos en culturas, pero para algunos individuos concretos como Sócrates, morir no era un problema, no era algo negativo. Morir era simplemente algo que tiene que pasar para que vayamos a otro lugar. Y para los guerreros, el morir heroicamente te aseguraba un lugar en las grandes narraciones de la poesía, ¿no? Pensemos en todos estos grandes poetas griegos que a través de sus poemas narraban la vida de estos grandes hombres. Entonces les aseguraba un lugar en la historia, y eso para ellos era, bueno, lo que los inflaba de poder, ¿no? Lo que les daba esta fuerza para seguir, pues sí, en la batalla, en la lucha, ¿no? Ahora, digo, tal vez a nosotros nos parece como bien extraño eso, pero pues así era en verdad. Es una cuestión ahí de placeres y de deseos de trascender la vida, porque también eso es algo muy importante. ¿Cómo hemos trascendido nuestra vida, digamos, biológica a través de la memoria? A través del recuerdo, a través de la expresión, cuando hacemos cosas, cuando construimos el mundo que nos rodea, es ahí cuando hacemos nosotros que trascendamos, cuando nuestro cuerpo se expresa y de algún modo se reproduce en el mundo de cosas que configuramos alrededor de nosotros. Lo que nosotros dejamos y que trasciende a nuestra existencia biológica es justamente el recuerdo, el trabajo y lo que nosotros hemos hecho. Y volviendo específicamente a la obra de arte es el trabajo, la obra de arte es el producto cultural que, digamos, que por excelencia resguarda esta existencia, resguarda esta memoria. En la obra de arte se dan citas, los deseos, los placeres, las expresiones, las motivaciones, los sentimientos de las y los artistas. Y la obra de arte, una vez que es terminada, una vez que es concluida, en sí misma ya captura todo este mundo de sentidos que cuando nosotros lo leemos a después o en tiempos mucho tiempo después nos arroja otro mundo. Y esto es una cuestión de interpretación y es filosofía. Esto lo pueden leer ay, se me fue, en Riquer, el proceso de la interpretación de los mundos, porque además nosotros somos un mundo. Entonces, cuando vemos una obra de arte que encapsuló el mundo de otro individuo, nosotros tenemos otra experiencia con esa obra de arte y se detonan mundos. Entonces, eso es algo muy interesante y muy importante. La obra de arte es la encargada de preservarnos a partir de la muerte, a través de la muerte y a pesar de la muerte. Cuando morimos, la obra de arte resguarda no quiero decir algo así como un espíritu, una esencia, no, sino materialmente conserva lo que nosotros hicimos. Por eso es tan importante hacer arte en todos los niveles, porque además a ti te permite expresar y manejar tu situación emocional a otros niveles que no
necesariamente puedes lograr con otro tipo de actividades. Y del lado derecho, bandolero asesina a una mujer. Desafortunadamente volvemos a encontrar estos motivos que ahora llamamos feminicidios con toda la carga simbólica y jurídica y política que tiene, pero pues es una desafortunada narración constante en la historia de la humanidad, y aquí justamente encontramos esta representación que después de 220 años podemos encontrar nuevamente en el periódico de la esquina. La brutalidad de la muerte es otro tema. Si bien la muerte es inevitable, no es inevitable morir decente, no es inevitable no ser asesinado, no es inevitable no desaparecer. Esas son las tecnologías que tenemos que modificar. No podemos huir de la muerte, pero necesitamos no morir así. Necesitamos no morir en el desplazamiento, necesitamos no morir en la desaparición, necesitamos no morir porque alguien decida que nuestra vida les pertenece. Y esa es otra reflexión mucho más política de la situación de la muerte, y que nos tiene otra vez aquí presentes pensando cómo ha sido la muerte en esta situación y qué es el estado de cosas que tenemos actualmente. ¿Por qué nos parece terriblemente cotidiano ver todo el tiempo en las noticias que pasan tragedias? Tragedias que no tienen por qué pasar. Vamos a morir, sí, pero no vamos, no necesariamente, y es más, no queremos morir asesinados por un bandolero. Esta otra pieza, que es La muerte con la chica en su regazo, de Kollwitz, me parece de una profunda tristeza, de una profunda